Ayer a las 8 de la tarde tenía lugar la inauguración oficial de la Feria del Libro, que, como todos saben, comenzaba con distintas actividades a lo largo de todo el día. Pero para que una feria sea inaugurada convenientemente, pues no le debe faltar el pregón, y para eso se trasladó hasta nuestra ciudad Jesús Sánchez Adalid, que ha sido el encargado este año de pronunciar el pregón, un pregón que ha versado sobre la novela histórica. En primer lugar, intervenía también Alberto Casero, alcalde de nuestra ciudad, para hacer la presentación y la valoración de lo que significa para todos y lo que debe significar para todos una feria del libro y la lectura de los mismos. Permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento para la excelsa figura de Jesús Sánchez Adalid. Para mí no solo un placer, sino una gran responsabilidad compartir mesa con un escritor, con un intelectual y con una persona de tan reconocido prestigio como lo es él. Y es un orgullo para esta ciudad darle la bienvenida aquí esta noche para inaugurar esta segunda edición de la Feria del Libro. Pero el protocolo también me obliga, y no solo lo hago por obligación, sino por sentimiento, el agradecer a la otra persona que nos acompaña en esta mesa, Daniel Casado, que sin ninguna duda es el alma, ¿no?, de esta celebración y de este foro de pensamiento, de cultura y de libertad, que es esta carpa en nuestra Plaza Mayor, que se convierte durante estos días, como digo, bueno, pues en un foro de reflexión, de compromiso, de intercambio de ideas y sobre todo, bueno, pues de conocimiento, ¿no?, que es lo más importante. Él es una persona reivindicativa y combativa, le sigo en muchas ocasiones a través de las redes sociales y sus reflexiones nunca me dejan indiferente, ¿no? Pero eso es muy positivo, y toda esa fuerza, todas esas ideas que él tiene o que manifiesta, lo hace a través, y lo ha conseguido a través de su pasión por la lectura, por el conocimiento y por la sabiduría. Y hay una frase que yo creo que define perfectamente a Daniel, pero que nos tiene que definir a todos, y es que la cultura nos va a hacer mucho más libres, ¿no? Y por eso este esfuerzo que hace el Ayuntamiento para celebrar esta pequeña Feria del Libro, la primera que se celebra en la región, ya hemos conseguido algo importante. Somos la primera Feria del Libro que se celebra en Extremadura, por la época en la que la celebramos. Y por suerte vamos contando cada año con la presencia de más público, de más libreros y de más autores que están dispuestos a venir a presentar sus obras, ¿no?, en este marco incomparable en nuestra Plaza Mayor. Nosotros, el equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Trujillo, somos unos convencidos de que es necesario que en momentos como estos no olvidemos la necesidad que hay de saber más y de conocer más. Solo con ese esfuerzo permanente en pos de la cultura del conocimiento será como podamos combatir y salir de la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, yo os pido que disfrutéis estos días, que se aprovechen por parte no solo del público que está aquí presente esta noche y que va a estar presente el resto del día, sino por todos los escolares de los centros educativos de la ciudad que participan de manera muy intensa en esta edición de la Feria del Libro. Espero que la feria sea provechosa también para los libreros que están presentes en esas casetas de la Plaza Mayor. Y espero, en definitiva, que estos días sirvan para confrontar ideas, como he dicho anteriormente, para aprender más, para ser más justos y, en definitiva, para introducirnos en ese mágico mundo de la lectura que, sin ninguna duda, por lo menos aunque sea durante un ratito, nos saca de la difícil realidad por la que estamos transitando. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y, de verdad, pues agradecer la presencia de Jesús Sánchez Adalid, que, vuelvo a reiterar, es para mí un placer que esta noche en la Plaza de Trujillo oiga su poética voz y, sin ninguna duda, tenga también la oportunidad de compartir con todos nosotros sus conocimientos. Nada más, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas tardes a todos, señor alcalde, querido amigo Daniel Casado, queridos paisanos de Trujillo. Pues la verdad es que es un placer siempre venir a Trujillo, no lo digo por regalaros el oído, sino porque que Trujillo es precioso y merece la pena. Vosotros estáis aquí habitualmente y estáis sensibilizados ante esta belleza. Bueno, me imagino que no tanto, pero a los que venimos de fuera, pues inmediatamente esto te deja asombrado. Qué bonito está Trujillo, es una auténtica maravilla. No hay ningún sitio por ahí donde vaya donde no salga Trujillo. Siempre habla de Extremadura inmediatamente. Yo creo que casi más que Guadalupe y casi más que Cáceres. Es verdad, siempre te dice la gente Trujillo, le ha beneficiado también el otro día. No vamos a decir que no, pero es que es verdad que es muy bonito y suena mucho. Pues me parece una buena idea que hayáis escogido el hablar de los géneros literarios en esta feria. Le estaba diciendo a Dani hace un rato que está sucediendo lo mismo en muchas ferias. Tiene su interés, es verdad. Tiene su interés, sobre todo porque últimamente, gracias a Dios, digamos que los géneros literarios se han diversificado, existen muchas más posibilidades, hay nuevas generaciones de escritores que nos ofrecen productos que difieren bastante de lo que se ha estado publicando, sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas en España. Y porque además muchos de estos géneros que antes eran traducidos, pues hoy podemos decir que son géneros propios. Por ejemplo, el que a mí me atañe, la novela histórica. Y por eso yo voy a aprovechar la ocasión pues para hablar como uno de los géneros de tendencia actual, de los que podéis ver además en los estantes de cualquiera de las librerías que tenéis aquí en la plaza, o si en el resto de las librerías de la ciudad o fuera de aquí. Veréis que sobreabundan en las mesas de novedades y que si consultáis publicaciones y revistas de literatura, pues aparecerán siempre, cómo no, alguna novela histórica. No voy a hablar de la novela histórica como producto de la cocina interna que tiene, de cómo se hace, de todas estas cosas, sino voy a hablar de la novela histórica como la nueva novela histórica española, como lo que es, yo creo que más que una tendencia ya, una corriente verdadera, un periodo de nuestra literatura al cual se le debe dar en justicia el lugar que se merece y al cual no está todavía suficientemente reconocido. Como sucede siempre en España, somos un poco tardones, ¿no? La gente primero reconoce las cosas y después ya se tarda en que los académicos, o los que se dicen entendidos, entre comillas, pues acepten las cosas en su justa medida. La novela histórica en España pues se ha leído siempre, digamos, pero se ha leído traducida. Hace ya años, desde los años 50, recordaréis que hay una serie de títulos que se hicieron famosos en España. Yo creo que el primer título de novela histórica que se popularizó fue aquel Yo Claudio de Robert Greene, pero claro, le ayudó muchísimo la serie de televisión que todos tenemos en el imaginario colectivo, porque la serie era buenísima, era realmente buena. Y entonces la gente se enteró de quién era Robert Greene, que es un escritor anglosajón de novela histórica que tiene muchos títulos, yo creo que más de 50 novelas históricas, todas traducidas. En España lo publica sobre todo Edasa, pero aquel primer título, finales de los años 70, pues fue el primero que nos llegó a nosotros y que la gente empezó a comprar masivamente. Esto no significa que fuera el primero de los primeros, porque antes ya los españoles, por ejemplo la generación de mi padre tiene 78 años, pues en mi casa están aquellos libros de Vintila Oria y de Mica Baltari, recordaréis Si no era egipcio, La séptima carta, novelas magníficas, aquella de Baltari que trata del cerco de Constantinopla, o La séptima carta de Vintila Oria, o Dios nace en el exilio, que tenía diversos nombres, fue premio Goncourt en Francia. Vintila Oria, además de ser un gran escritor, es también un hombre muy espiritual, muy profundo, para mí uno de mis escritores de referencia. Pero aquellos escritores a los que se unieron después la obra de Merle Renault, que aunque el apellido no suena francés, escribe igual que los coches, pero sin embargo una escritora también anglosajona, de nombre Mary Challan. Escribió una trilogía sobre Alejandro, de la que seguramente habréis leído alguna novela. Recordaréis El muchacho persa, se publicó en España en los años 80, también por Edasa. La trilogía sobre Alejandro, Fuegos del paraíso, Fuegos funerarios,
otra Alexias de Atenas. Esta novela Alexias de Atenas, escrita por Mary Challan en los años 50. Mary Challan fue arqueóloga aficionada y enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Es una mujer curiosísima. Está enterrada en Sudáfrica, murió en Sudáfrica. Una mujer enamoradísima de la historia y a la cual reconocieron inmediatamente los entendidos y los exegetas, intérpretes de la literatura anglosajona, pues como una de las mentes privilegiadas capaces de escrutar el pasado, hasta tal punto que su obra en las grandes universidades del mundo anglosajón pues son consideradas material de referencia, no para estudiar la historia, porque para estudiar la historia están los ensayos, los libros de historia, sino para comprenderla, para reflexionar sobre ella, para aderezarla, digamos. Por eso se dice material complementario, algo parecido con lo que se hace con los estudiantes hoy día en los institutos, en los colegios y en la universidad, que se hacen unas recreaciones virtuales de la realidad para que entiendan, por ejemplo, cómo era el Trujillo del siglo XVI o del siglo XVII. Pues la novela en el mundo anglosajón pues se ha utilizado para esto, y en Cambridge, en Harvard, las novelas de Mary Renault se utilizan para entender el siglo de Pericles, que no es fácil de entender, aunque se pueda leer el Fedón de Platón o se pueda leer el Banquete, pero otra cosa diferente es ubicar a los personajes en su contexto, en su vida cotidiana, en su mundo. De ella los críticos anglosajones dicen que escribe como si realmente hubiera estado allí. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante, como si fuera una cámara panorámica que hubiera efectuado un viaje al pasado, la máquina del tiempo, ese viaje deseado. Yo creo que eso es la gran virtud de la novela histórica, lo que realmente nos produce tanto placer. Ahora hablaremos de eso. Y en fin, una de las grandes novelas también de los años 80 fueron aquellas Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar, que es aparte un estudio psicológico profundo del poder, de la senectud, del paso del tiempo. Es también carpe diem, pero al mismo tiempo una reflexión sobre la ancianidad, sobre cuando uno reflexiona sobre la vida. Quizá el único tratado literario profundo, realmente profundo y completo, de lo que es la senectud, ¿no? Dentro, claro, del género de la novela histórica, porque después nosotros tenemos a Miguel Delibes, que es un tratado fantástico, La hoja roja, recordáis que es una auténtica maravilla. Bueno, pues la temática es parecida, pero claro, con el esplendor y la grandeza del emperador Adriano, del cual se dijo en la antigüedad que era el último griego, vivió en torno al año 125, el último griego, porque aunque era de ascendencia española, pero sin embargo siempre estuvo enamorado del mundo de los griegos, y él consideraba que los latinos en el fondo eran griegos. Ahora hablaremos también de eso. Pues bien, sería un poco más adelante, ya a mediados de los años 80, cuando se popularizó aquella novela que nos descubrió Umberto Eco, El nombre de la rosa, y ya definitivamente los españoles nos hicimos lectores de novela histórica. Ya vinieron todos los demás, Vincent Davis, Noah Gordon, que aunque es un escritor norteamericano, pero sin embargo es de ascendencia judía. Se especializó bastante en algunos periodos medievales, y además muy enamorado de España. Yo lo he conocido personalmente, estaba enamorado de España y de Sefarad, de las comunidades judías sefardíes, de los cuales él estaba seguro de que una rama de su familia venía de los sefardíes. Pues si os dais cuenta, se ha leído mucha novela histórica, por lo tanto es falso eso que dicen algunos estúpidamente, lo tengo que decir, algunos críticos, que es una moda. ¿Cómo que es una moda, por Dios? Una moda que dura 50 años no puede ser una moda, es mucho más que una moda, es una tendencia y muy consolidada. Pero han empezado a decir que es una moda cuando hemos empezado a hacer novela histórica los escritores españoles. Antes todo se traducía, y a ninguno de los críticos se le hubiera ocurrido de ninguna manera atacar, por ejemplo, las Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar, o el Alexias de Atenas de Mary Renault, o El nombre de la rosa de Umberto Eco. Sin embargo, sí ningunean y a veces pues tratan muy mal a la nueva novela histórica española, cuando España sí tiene derecho a tener su novela histórica, sobre todo por esto, porque tenemos un escenario fantástico y una historia muy rica que necesita un imaginario colectivo, y eso nos ha faltado. Ahora hablaremos por qué no tenemos novela histórica.
pues necesitamos un imaginario colectivo que nos cree figuras que podamos insertar en estos paisajes tan hermosos, tanto paisajes naturales como paisajes urbanos y antropológicos y culturales. Lo que es una pena, una auténtica pena, es que vayamos a un instituto, a un colegio, a una universidad, o preguntemos aquí quién es Ricardo Corazón de León y todos podamos contestar y podamos dar detalles de su vida. ¿Quién es Robin Hood? Y todos podamos dar detalles. ¿Quién es el rey Arturo? Y todos podamos dar detalles. Pero ahora vamos a preguntar quién es Alfonso VIII, fundador de la ciudad de Plasencia, y nadie sabrá dar ni un detalle de Alfonso VIII. Ya ha hecho la prueba. Un historiador sí, una persona erudita sí, una persona curiosa de la historia sí. Pero me refiero al común de la gente, al común de la gente. ¿Por qué? Porque en nuestro imaginario colectivo ha estado la literatura de otros países, de otras culturas y de otros mundos. Y después ya con la facilidad que tiene el audiovisual, que tiene la televisión, que tiene el cine, que tiene el cómic para trasladarlo, pues por eso nosotros conocemos a todos esos personajes, pero originariamente estaban en la literatura. En los grandes escritores anglosajones, a los que ellos sí adoran y los tienen puestos en la cúspide de su literatura, como por ejemplo a Sir Walter Scott, nada menos que de Sir no tenía nada, le hizo Sir la reina precisamente por eso, porque escribió unas novelas históricas que crearon el imaginario colectivo del mundo británico y de Escocia, y ese imaginario colectivo se trasladó y se impostó en el resto del mundo, y eso ha hecho que nosotros sepamos quiénes son todos estos personajes y desconozcamos a los nuestros. ¿Cómo no lo iban a hacer? Sí, por supuesto que sí, claro. Es que importó a otros países las grandes figuras de la historia anglosajona. Es sorprendente cuando uno visita, por ejemplo, Edimburgo, y en la torre del castillo de Edimburgo encuentra allí una cámara que se llama la Cámara Santa. En la Cámara Santa está la piedra del destino, donde se coronaban los reyes de Escocia, la espada que era hermana de Excalibur, ¿recordáis? La espada famosa del rey Arturo, y la diadema, la pequeña corona. No era una corona como las coronas que aparecieron después ya en la época gótica. Esta era una corona románica, que era una sencilla diadema con una inscripción que los reyes se colocaban en la cabeza. Yo cuando visité aquello con el obispo de las Islas, con el obispo Ian Munray, y quedé admirado, asombrado al ver que los escoceses habían guardado todo aquello de lo cual había hecho aquellas fantásticas novelas de Sir Walter Scott. Y él se asombraba al verme tan asombrado y le dijo, bueno, si no te das cuenta de que estas son cosas de escritores. Y claro que me di cuenta de que son cosas de escritores. Yo había empezado a hacer mis pinitos ya en novela histórica, estoy hablando de hace 15 años, y entonces me explicó en plena confianza que aquella diadema la había encargado Sir Walter Scott a un orfebre, y que se había hecho en el siglo XIX, y que la piedra la habían buscado, por lo visto la piedra vino de Galicia. Hace poco me han mandado a mí los gallegos, los historiadores del Sacobeo, un estudio, cuando yo conté esta anécdota de dónde había salido la piedra había venido de Galicia, también en el siglo XIX, y la espada la habían hecho en Toledo, también en el siglo XIX. Pero nosotros no, nosotros en España tenemos la espada de Boabdil, se conserva en el Museo del Ejército y la gente no lo sabe, y es la verdadera espada de Boabdil. No, ningún escritor tiene que ir a encargarle a nadie que haga una falsificación, porque tenemos la auténtica. Y en Guadalupe está el fanal, que estaba colgado en la nao capitana de Pialí Bajá, del gran comandante en jefe de la flota turca. ¿Veis? Necesitamos que todo esto pase a la imaginación de la gente, que la gente lo conozca. Esa es la gran tarea y la gran responsabilidad de la nueva generación de novela histórica española. Esto se podrá hacer mejor o peor, con mayor calidad literaria, con peor calidad literaria, pero es legítimo y debe hacerse. Y os preguntaría, ¿qué hemos leído anteriormente? Pues el género por excelencia de la literatura española, que ha sido el realismo social. Sabéis que hay un realismo mágico que se hace en nuestros hermanos hispanoamericanos, del cual viene el premio Nobel García Márquez, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera. Nosotros hemos hecho un realismo, pero un realismo social. No puede ser mayor realismo, una crónica de la sociedad. Y esa crónica de la sociedad surge sobre todo
en la generación del 98. La generación del 98 repudia la literatura romántica y nos trae el problema de España. Vamos a hablar de España. ¿Qué le pasa a España? España pierde sus colonias, pierde la última colonia americana, Cuba, la amada Cuba, y pierde Filipinas. Después de perder Filipinas, cuando el último galeón de Mindanao desaparece, España entra en una conmoción, una especie de zozobra, una depresión profunda, porque nos falta algo que había pertenecido a nuestra esencia, que os voy a decir a vosotros, si estáis rodeados de símbolos de la otra, de la nueva España, la que huele a caña, tabaco y brea, y al desaparecer ese mundo tenemos que analizarnos a nosotros mismos y presentar la realidad, porque la literatura que cantaba el imperio, que cantaba la grandeza de España, ya no tenía sentido. Aquellos grandes cronistas que habían cantado las grandes gestas de los últimos reyes, del último César Imperator, el marqués de Mirabel, el gran cronista de Carlos V, etc. Había que crear una literatura que nos trajera la realidad delante de los ojos, y así surge la generación del 98 con magníficos escritores. Algunos de ellos tienden hacia el existencialismo, como por ejemplo la última etapa de Pío Baroja, que Pío Baroja empezó a hacer una cosa muy parecida a la novela histórica y que finalmente terminó haciendo el árbol de la ciencia, que es existencialismo puro. Y ya se estira el chicle del realismo histórico prácticamente hasta nuestros días. Siguen las generaciones subsiguientes, la generación del 27 y en la generación de posguerra sobre todo. ¿Por qué? Porque estaba muy legitimado. ¿Por qué? Porque estaba muy legitimado. Estaba muy legitimado porque vivíamos en una dictadura que no presentaba la realidad de las cosas. Íbamos al cine y veíamos el nodo, y el nodo era la magnificación de la realidad, pero todo lo que se contaba allí era una crónica, pero una crónica adornada, que no te contaba la verdad de lo que estaba sucediendo. Y lo mismo con los periódicos, que todos eran oficiales o oficiales. Tuvieron que venir los escritores para presentar la realidad de la sociedad, lo que la gente no veía. Y eso es el realismo social. Y ahí Noceda, el premio Nobel, escribió La Colmena. La Colmena presenta el submundo, lo que no se veía en los periódicos, lo que no se veía en la televisión, lo que no se veía en el novel. Cómo en realidad estaba viviendo la gente, cómo la gente en realidad estaba deprimida, cómo tenía sus desencantos, sus desencuentros, lo que estaba pasando, la pobreza que tenía también aquella cultura oficial y censurada, y él tenía que presentar la verdadera realidad. Pero claro, lo verán como La Colmena, después de su éxito, empezaron a surgir una y otra de autores que repetían como un tic lo mismo. Y eso ha llegado hasta hace prácticamente 2 días. España se iba anclada en el realismo social, cuando ya no es necesario, podrá estar muy bien escrito, pero el lector le ha dado la espalda por la propia fuerza de las cosas, porque el realismo ya está a la vista, ya todos sabemos qué son los cuadernos de Bárcena, qué es Colinas y cuáles son los personajes de nuestra realidad, porque aparecen a todas horas y lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, la intérpretes de la realidad a todas horas, dependiendo del plano, por el radio, todo el mundo está interpretando la realidad, tanta mañana a todas horas. Y aparte de eso, periódicos, columnas, más columnas, ya tenemos visible, antes alguien podía venir y contar, porque había sido un corresponsal que había estado viendo la toma de posesión del Papa, ahora no, la ves tú en directo en el momento que está sucediendo. Cuando no en internet puedes tener una crónica en tiempo real de lo que sucede en la realidad. Y además no necesitas que nadie te lo interprete, casi que te lo interpretado. Por lo cual el lector da la espalda al realismo social. Tiene su sentido, puede estar bien escrito, pero la gente necesita la evasión. Y la evasión es todo lo contrario. Salir de la realidad, porque la realidad es demasiado evidente. Y trasladarse a otro mundo, a otras épocas, a otros espacios vitales, para poder disfrutar con ellos, para pasar con ellos un buen rato. Y así ha surgido la literatura de mi generación. Tenía que llegar una generación de escritores que aprobaran la asignatura pendiente, porque no podíamos seguir haciendo realismo social. Teníamos que hacer nuestra propia literatura histórica, que estaba en toda Europa, que estaba en todos los países y que nosotros no la teníamos. Y así surge la nueva generación de la novela histórica española con un grandísimo éxito, pero ninguneada totalmente y aborrecida por parte de la crítica social, de la crítica oficial formada todavía en el realismo social, que parece que ha sido la única literatura española. Cuando los grandes creadores del realismo social español, los grandes escritores del siglo XX, por excelencia, nuestro Miguel Delibes, el mejor escritor de lengua hispana
de las últimas generaciones, un escritor sin adornos, es decir, con el la pura lengua castellana, que no necesita nada con su puntuación, su articulación, su adjetivación, es más que suficiente para contar con muy pocas palabras, de una manera muy ordenada, cualquier cosa, meterse en la mente de un niño, pasar a ese anciano que decíamos de la hoja roja, contar la experiencia de una viuda cuando ha muerto el marido, nos hace una crónica realista, social de toda su sociedad. Magnífico cultivador del realismo social que sí que merecía el premio Nobel. En los últimos momentos se quejaba amargamente, me contaba su editor, que estaba sintiendo que las nuevas generaciones ya no lo entendían. Con lo bien que escribía. Podían decir que sí, efectivamente pues estaba muy bien escrito, pero ya no entendían su fondo, porque ya nadie necesitaba que interpretara la realidad. Entonces tomó la gran decisión de sus últimos años y nos dejó una extraordinaria novela histórica, El hereje. Cuando estaba triunfando en España Noah Gordon con novelas sobre la Inquisición y sobre judíos, dijo Miguel Delibes, esto yo lo puedo contar mejor que nada. Hizo la investigación, lo escribió, qué bien lo contó, qué bien explicó el sentimiento de estas personas, qué bien explicó cómo es la sociedad española, cómo era la sociedad española del siglo de oro, qué bien explicó lo que estaba sucediendo, qué toque de profundidad y a veces de mística, sin que tenga que ser una mística excesiva y empalagosa. Nos deja esa extraordinaria novela histórica que fue la última novela de su vida, como una especie de testamento. Es la capacidad de adaptarse a lo que estaba exigiendo el lector de finales de los años 80 y la primera de finales de los años 80, pero se publicó en plenos años 90, como digo, cuando estaba triunfando Noah Gordon en España. En los últimos tiempos hemos tenido un ejemplo muy parecido con otro cultivador del realismo social panamericano, que es el premio Nobel, también español, Mario Vargas Llosa, que había sentido también, como si me comunicaron los editores, tenía la sensación de que las generaciones de 30, 35, 40, 45 años ya tampoco entendían novelas extraordinarias, que son crónicas sociales magníficas, como La fiesta del Chivo, no llegaban a entenderla, y había visto que la franja de sus lectores se había estancada. Entonces utiliza una técnica que aparece en Conrad y que aparece también en la literatura, pero claro, con la técnica y la forma de escribir extraordinaria de don Mario Vargas Llosa, que es esta última novela, El sueño del Celta, que indudablemente es una novela histórica, porque es una novela que trata, tiene todos los requisitos de investigación previa, se desenvuelve en un periodo que fue hace ya más de 100 años, por tanto podemos decir que es una novela histórica. Este género, como otros géneros de evasión, como cierta novela romántica, como la novela policíaca, como el thriller jurídico o thriller judicial, pues sirven al lector para evadirse, para ese rato que tiene todos los días después de llegar a esta realidad tan terminante de la crisis, de lo que está sucediendo, del trabajo, del paro, y se acuesta por la noche y enciende la luz y puede efectuar ese viaje por el Atlántico, trasladarse a esa época, a otros mundos, a esos mundos al pasado. España ofrece, no hace falta decirlo, el mejor escenario para que muchos de los periodos interesantísimos de nuestra historia sean recreados. Es necesario buscar lo inédito, lo que quizá nadie ha contado, y eso es lo que también algunos, el empeño que hemos hecho algunos, el hacer conocer, por ejemplo, el mundo mozárabe, que es el gran desconocido, y del que nadie podrá escribir nunca desde fuera. Hay magníficas novelas históricas sobre eso que se han llamado las tres culturas, por ejemplo, El puente de Alcántara de Frank Bauer, que habréis leído, pero viene un alemán, cuando yo leía aquella novela bien escrita, bien estructurada, bien ideada, y que lo que cuenta es muy interesante, pero me di cuenta de que un alemán realmente no podía entender lo que es el alma española. El alma española es muy genuina, es diferente. Presentaba tres culturas como tres compartimentos estánicos. Por un lado, los reconquistadores del norte, que eran los cristianos; por otro lado, los musulmanes que estaban en el sur; y por otro lado, las comunidades judías como mundos aparte. Faltaba algo, lo más hispano, el mozárabe. Era el sustrato poblacional hispano-romano visigodo que había permanecido en España durante toda la dominación musulmana.
y que presenta la esencia de nuestra cultura, porque además conservó la lengua rústica del latín. El latín era su lengua culta, hablaban también el árabe, los políglotas, hablaban también el griego, que era la lengua litúrgica, pero su lengua materna era una lengua rústica del latín, que es ni más ni menos que la base del castellano que hablamos nosotros, o llamarle castellano nuestro, pero es el español, o del garaico, o del astur, o del bable, o del catalán, o del valenciano. Eso es más que nada lo que somos los españoles. Si desconocemos lo que sí, no podemos entender lo que somos. Y muchos de nuestros problemas tienen la base en el desconocimiento de nuestra historia y de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que la novela histórica puede, en cierto modo, ayudar a que conozcamos algo de nuestra historia. Muchas gracias y buenas noches. Pues es una maravilla, Jesús, escucharte, como siempre. Estaría también bien si alguno de ustedes quiere formular alguna cuestión a Jesús, aprovechando que está hoy aquí con nosotros. Y por supuesto sé que muchos de vosotros queréis que firme ejemplares de sus libros, pero antes, si tenéis alguna pregunta para él, pasamos el micrófono. Ya sabéis que siempre cuesta mucho la primera pregunta, luego la segunda y la tercera viene sola. Susi. Decirle al señor Aladí que la reproducción de la espada de don Francisco Pizarro está en el despacho del alcalde. ¿Puedes verla, señor? La reproducción de la espada de don Francisco Pizarro está dentro del despacho de... la espada de Pizarro, famosa. La espada original de la medida real. Si comprenda... Está en el despacho del alcalde. ¿Puedes verla? ¿Qué piensas de Viriato? Que para mí es un personaje... Bueno, Viriato es un personaje histórico y casi legendario, del cual conocemos realmente muy poco. Los portugueses lo consideran propio, los zamoranos lo consideran propio, los extremeños lo consideran propio, todas las gente lo consideran propio. Esa es la grandeza de los personajes que realmente no sabemos si tienen una historia. De todas formas, yo no soy historiador, no quiero justificar nunca la posición de un historiador. Novelista es otra cosa. La novela histórica, para ser honesta, tiene que estar basada en lo que hacen los historiadores. Pero yo generalmente, cuando me piden que dé una conferencia de historia, pues siempre digo que me tienen todo. Hay un matiz. Recuerdo hace ya muchos años, en Mérida, hace 15 años o quizá algo más. Yo entendía que para que una novela fuera considerada histórica, hoy lo has acabado de pasar, pero no hemos profundizado. Debería pasar al menos 100 años. Recuerdo hablar de 50 años para que se pudiera abordar un tema con la perspectiva necesaria para que aquello fuera material de novela histórica, ¿no? ¿Sigue pensando igual? Quiero decir, sigo pensando igual. En los estantes de las librerías, en las bibliotecas van a encontrar ustedes las novelas de la Guerra Civil Española como novelas históricas, aparecen como novelas históricas. Y se ha dicho que nuestro gran novelista histórico es Don Benito de Galdós, lo cual es una gran falsedad, porque habría que considerar también, lo principal es la intencionalidad. Habría que considerar en ese sentido también a Antonio Baroja, por lo que escribió sobre la guerra carlista, toda esa novela de aventura que cada caída en el aventurero, la represión de las 15 etc. Requiere un distanciamiento de al menos 100 años, aplicando un concepto jurídico que es lo que llamamos la prescripción inmemorial. Es decir, que haya transcurrido al menos 3 generaciones. Cuando han transcurrido 3 generaciones, apenas queda ninguna persona viva que haya sido testigo directo de los acontecimientos. Se puede encontrar muy poco. Por lo cual hay que recurrir a la documentación, que es la base de la novela histórica. En el caso de la guerra civil se puede hablar con el título civil, se lo puede contar. Que es ni más ni menos que lo que hizo Benito de Galdós, aunque consultó muchos documentos, pero habló con su padre, con sus abuelos, y aquellas personas le contaron aquellos acontecimientos de Trafalgar, lo que había sucedido en Cádiz, etcétera, etcétera. Y con eso compuso su historia. Eso es algo parecido a lo que ha hecho nuestra queridísima Dulce Chacón con su novela Cielos de Barro, o
o La voz dormida, ¿no? Son novelas que, aunque las consideran novelas históricas, se venden como novelas históricas, no son novelas históricas, y la propia edición de mi familia ya no tiene interés, que si alguna vez hace una novela histórica, hay una novela histórica en condiciones, y es cuando decidió hacer la princesa india, que después hizo su hermana Inma. Eso sí es una novela histórica, como la cínica de Inma también una novela histórica. Pero Inma va a tender hacia la novela histórica, entonces Chacón, sin embargo, era una escritora de la cultura social. Yo estaba contando lo que ella quería que no se me contó. O sea, no tenía intencionalidad histórica. ¿No puede hacer un breve resumen de tu libro El caballero de Alcántara? Un poco más fuerte. ¿No puede hacer un breve resumen de tu libro El caballero de Alcántara? Ya no te acaba de contar que no lo he dicho. Un resumen Breve. creo que los lectores de el resumen está en... Yo creo que está, pero soy muy contrario a la contraportada, precisamente por eso, porque a veces de la universidad de los libros que no hacen aparte. Si lo que puedo hacer es hablar un poco sobre el bueno, porque decir que es una historia curiosa, con la cual yo me encontré por pura casualidad, me encontré con una historia en Venecia buscando libros sobre otras cosas que no tenían que ver sobre esto, y me encontré con que un caballero de Alcántara, el caballero de San Juan, perdón, del caballero de de Jerusalén, o Gramada o de Malta también, pues habían ido a buscar por orden de Felipe II al gran judío, que era la familia de los nazis, originariamente judíos hispano-portugueses, seguramente de ascendencia extremeña, que estaban asentados en Italia. Me encontré con toda esa historia y me pareció que era muy interesante colocar a un personaje de dos novelas mías anteriores, El cautivo y el caballero de Alcántara, que era Luis María Monroy, un personaje extremeño, que vivió entre el siglo XVI, nació en el año 1940 y vivió aquí muy cerquita, en el siglo XX. Yo voy a barrer un poco para casa. Sí, pregunta. Digo que voy a barrer un poco para casa porque yo creo que la novela que tiene trata perfectamente bien a la ciencia, a la poesía, o a la melodía sacra, a Cántara, etc. Para cuando alguna de tu libro, por ejemplo, no tuvo suficiente importancia como para tener una novela suya y esta. Hay una novela. Hay una de tus primeras novelas. Pues no tenía mucho. La tierra personal. Ya puedo ir corriendo por aquí. La tierra sin madre de Trujillo. Yo sé que mucha gente hombre, realmente, claro, en eso sí tiene razón. No, pero me refería. Realmente no es una novela que trate sobre Trujillo. Y sí, efectivamente, la verdad de la ciudad de la Fundación de Plasencia, pero es que la Fundación de Plasencia es tan genuina y tan desconocida, hay que contarlo inédito, no se parece a nada. Y el gran error ha sido que esos cronistas, escritores románticos argentinos, habían querido hacer a todo el mundo que esta Plasencia había sido la tal Ambaracia, que había sido un municipio romano, porque todo el mundo quería que su municipio hubiera sido romano, no Trujillo. Todos querían poner un nombre romano porque parece que si había sido un municipio aero-romano, no era la ciudad de verdad. Cuando la hermosura de Plasencia, que es una ciudad netamente medieval y agustiniana, creada originariamente en la Edad Media. Eso es lo que le daba grandeza y por eso decidía hacer la novela. Y desde entonces nadie se lo ha ocurrido más volver a decir que era esa Ambaracia que se había inventado, porque los únicos yacimientos arqueológicos que nos demuestran que hubo un origen en un determinado momento de Plasencia son indudablemente del siglo XX. Ahora, eso sí, tiene razón en la propuesta que hace, digamos que es justa y necesaria. Yo sé lo que es, yo sé lo que lo he experimentado, lo que es una novela tiene su complejidad. ¿Quién sabía hace unos años que era esa que ahora llaman la Catedral del Mar, más llamada Catedral del Mar, que eso es Santa María del Mar de toda la vida, que antes no iba casi nadie allí, bellísima iglesia barcelonesa, maravillosa, pero la gente conocía solo la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia, y si acaso Covadonga, y se acabó, o sea, perdón, Montserrat, y se acabó Montserrat y se acabó. Y ahora hay unas colas tremendas para entrar en Santa María del Mar, y eso ha sido por la conocida novela de Falcón.
Y es verdad, claro, a mí los placentinos me tocaron el año pasado la medalla de subsidiariedad porque efectivamente había comprobado que mucha gente necesitaba presencia a raíz de la novela. Una novela de 350 ejemplares distribuidos, significa que ha habido por lo menos 400 personas, un 4% de la gente acaba haciendo, porque se llama turismo literario. Es que acabamos haciendo, yo lo hago, yo leo una novela, yo sé que me gusta, y ya Estambul 4 veces porque había leído, porque Estambul, la Constantinopla mítica y legendaria, aparece una literatura española como totalmente otro del siglo XVI en adelante, mucha escritura que un deseo de allí enorme, no me defraudó, como decía, el parqueado me llevaba a terminar eso, que quedaba maravillado. Y es verdad que la novela, y concretamente la novela histórica, mueve muchísimo precisamente. Pero es una sesión alguna, y no solamente referido a la antigua alabanza, sino a la... Te aseguro que llegará, porque con la de Sánchez y la Miguel, también el año pasado me pidieron que diera una conferencia sobre el imaginario, ¿no?, de Cáceres en la historia y en el mundo, en un congreso internacional que hubo, y resulta no creo que haya ido de Cáceres por aquí, delante, pero me encontraba un mensaje de Trujillo que de Cáceres y encontraba un trabajo. Es verdad, Cáceres vivía bastante, ¿no? Digamos que un poco de rémora de, o sea, ya no eran emprendedores, había la tía y después se dejaba, se apuntaba en el tren, por decirlo de alguna forma. Pero es que me encontré con eso, me da mucha atención. Pensaba que iba a interesar. Además que tengo una noticia de que había por parte de algún escritor que, con todo mi respeto, creo que ha imitado esa manera de escribir, escritores modernos, como... ¿Perdón? Que no nombremos a nadie. No nombro a nadie. Y me decía un día por correo electrónico eso, que quería hacer algo sobre algunos de los personajes que habían ido a América y contar un poco su vida y trasladarnos aquello de... A ver, lo que es muy triste es que nos hayamos pasado... Hablaremos de eso. Toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, toda nuestra juventud y prácticamente toda nuestra vida, escuchar la historia de la conquista del planeta americano. Y se pone muy en Margarita con ese estado, como decía antes, el general Castell y Fabio. Pero por Dios, a ver, es que no estoy hablando solo de Renacortés, Pizarro, Paco de Balboa, no, ni hablar, no estoy hablando de esos personajes, porque es interesantísimo. Que cuando uno llega a Perú y va a Arequipa, la ciudad donde nació Vargas Llosa, y se encuentra ahí con el gran monasterio de Santa Catalina, hecho por el virrey de la Nueva España, don Francisco de Toledo, y por todos los estudiantes que la acompañaban, se da mirar. Y cuando uno va por primera vez a Cusco, ve esta plaza. Eso es impactante. Llegar a la plaza principal de Cusco, alguien te deja Cusco, cuando uno llega a la plaza principal de Cusco, ve la plaza de Cusco. Es la ley. Esto yo lo conozco, es exacto. Los soportales tienen lo mismo nombre. Y el gran barrio de Santa Catalina en Arequipa es un pueblo. Estamos hablando de cosas de 500 años. Una tontería. Bueno, pues cuando eso también será un gran éxito, seguro. Cuando lo escriba, que será también un gran éxito, seguro. Bueno, yo quería pedirle un consejo. Soy aprendiz de mucho y experto en nada, ¿no? Entonces yo que en mi vida solamente he leído un libro porque no la he visto leer nunca, he visto otras cosas. Entonces solamente me leí un libro que se llama de la ciudad. La bruja, es una pregunta, ¿la bruja era un término? ¿Existió? No, representa un personaje que al mismo tiempo es prototípico, digamos, o representación de algo que sí existía en sí, que es no es exactamente brujería, es otra cosa. Era una especie de síntesis o de eclecticismo que surgió entre los libros salomónicos antiguos y algo también del cristianismo mezclado con ritos de la antigüedad,
O sea, representa un poco eso, ¿no? Esa parte que está ahí y que sí cautivaba a muchas personas. Por eso el personaje cuando entra en la vida de Jesús. El consejo era, de los otros 5 libros de Freddy Verbo, ¿por cuál empiezo? Solamente en el libro de la ciudad. El libro los libros cada uno de los el camino Mozart, el mundo de cuál va a claro, cada uno de los de y no era más conocido de Mozart, pero yo aconsejaría leer antes el camino Mozart, los son 25 años antes, y luego se puede seguir por el Mozart y se comprenderá mejor el Mozart y esa sanidad del camino Mozart. Muy bien. Pues, si os parece bien, nos dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y nos dejamos con Jesús. Muchas gracias.